¿Qué es lo que debería ocurrir en esta audiencia de habeas corpus que ha sido convocada para esta jornada a favor del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass? La defensa del ex segundo mandatario ha dado a conocer que recibió una sentencia escrita en el caso Reconstrucción de Manabí y que se ha vulnerado el derecho a la defensa por el tiempo que se ha tomado en llegar a esta sentencia. Eso por un lado. Y por el otro, esta audiencia de habeas corpus que obliga al Estado a presentar de manera presencial al ex vicepresidente de la República en la audiencia, y ha pedido también la presencia de funcionarios del SNAI y de otros estamentos del Gobierno Nacional. ¿Qué debería pasar en ella? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a los oyentes, con la esperanza de que este año que viene efectivamente sea mejor para el país. Este no ha sido nada bueno, así que confiemos en que las cosas puedan cambiar, mejorar. En el tema de Jorge Glass, yo he podido leer alguna información relevante sobre el tema, especialmente de una de sus abogadas que opera desde el exterior. Y me parece que, de ser efectivamente verificado todo lo que se menciona en esa información, estaríamos ante un caso de una prisión indebida del señor Jorge Glass. Si cumplió la pena, porque en efecto la cumplió, eso es simple matemática, aritmética, si la cumplió, lo que corresponde es que salga. Y esto de que se haya dictado una nueva sentencia, bárbara por cierto, en el caso famoso de Reconstrucción, y que no se notifique la sentencia por 5 o 6 meses, es una barbaridad, una atrocidad para cualquier ciudadano, olvidémonos de Jorge Glass, para cualquier ciudadano. En consecuencia, existen instituciones jurídicas para garantizar la libertad de las personas, de todas las personas en el Ecuador, que únicamente pueden estar privadas de su libertad en la forma como la ley ordena. Por tanto, si Jorge Glass cumplió su condena de forma oportuna y hay una nueva sentencia que no fue notificada de forma oportuna, valga la redundancia, significa que está ilegalmente detenido. Y al estar ilegalmente detenido, lo que procede es que se ordene su inmediata libertad. Debe operar a través de un habeas corpus que se denomina el habeas corpus correctivo. En mi opinión, sí procede, y me parece que eso es lo correcto para una buena actividad judicial del Estado. Perseguir debe terminarse en el Ecuador. Mantener a una persona un día privado de su libertad de forma indebida es ya una atrocidad. Por tanto, creo que procede que ese habeas corpus correctivo sea concedido y que Jorge Glass pueda continuar enfrentando los procesos legales que tenga que enfrentar, pero en libertad. Joffrey, ¿qué tal? Qué gusto saludar, y también está extensivo mi abrazo, mi felicitación para que estas Pascuas la pasemos de lo mejor dentro de lo que cabe en este país, y por supuesto el próximo año también sea mejor que ojalá cambien muchas cosas. Pero al mismo tiempo le quiero preguntar, el hecho de que sea un ex vicepresidente, una persona que no ha mostrado ni signos de peligrosidad, hace que efectivamente se lo mantenga en las condiciones que está, en la cárcel donde está, porque ha habido otras consideraciones. Vemos aquí en la cárcel 4 delincuentes confesos que están ahí, que son de peligrosidad, que si les dejan medio segundo libre fugarían de este país. ¿Cuál es la característica que en el sistema penal ecuatoriano y penitenciario en particular debería haber para ciertas consideraciones con determinadas personas? Bueno, yo no creo en esto de las consideraciones hacia ciertas personas, Orlando. Buen día, por cierto, y una felicitación recíproca. Porque hay una garantía fundamental: los ecuatorianos somos iguales ante la ley, y por tanto lo que es inaceptable son las condiciones en las que cualquier persona está privada de la libertad en el Ecuador. Eso es denigrante para todos, y evidentemente entre ellos para el ex vicepresidente. Pero luego en el Ecuador constatamos cómo se medio construye una nueva cárcel. Medio construye porque se la empieza a usar sin estar ni siquiera terminada. Y luego se utiliza a un ciudadano como Jorge Glass, que fue ex vicepresidente, como un ejemplo de persecución. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se diseña y cuando se plantea al Ecuador la construcción de esta nueva cárcel del encuentro, se lo hace con una intencionalidad, y es que los delincuentes más peligrosos puedan estar allí recluidos. De repente se lleva allí a Jorge Glass. Yo me pregunto, Jorge Glass, delincuente peligroso. Es que es una barbaridad. Y lo llevan como un trofeo. Y lo llevan como un trofeo no solo para humillar
que ya eso es denigrante para cualquier ser humano, lo llevan como ejemplo de lo que le puede pasar a cualquier persona que en este país es perseguida políticamente. En otras palabras, es un mensaje. El mensaje es: ay de aquel que se atreva a oponerse a este gobierno. Entonces yo creo que es altamente censurable, es criticable, es gravísimo. Aparte de las condiciones médicas que ya son evidentes, pero no solo de Jorge Glass. Vemos que hay gente que muere prácticamente todos los días en las cárceles de Ecuador y no pasa nada. No se inicia por parte de Fiscalía nada, ningún proceso. El problema con la tuberculosis que existe, con la pésima alimentación que se brinda a las personas que están privadas de libertad, esto merece el repudio, no de una persona, no de un político, no de un asambleísta, merece el repudio del Ecuador entero, porque si analizamos el porcentaje de presos sin sentencia, son altísimos. Y aquí, desgraciadamente, se tiende a pensar que todos los presos son, pues, criminales, violadores, etcétera. Y esa es una barbaridad. Es una barbaridad lo que está pasando en el Ecuador. Pero pues, solamente para que después haga la pregunta Liceña, quiero acotar, qué casualidad que en las cárceles, por ejemplo, se mueren 14 presos en un día a la misma hora. Y después dice que está con casualidades no existen. En un día a la misma hora. Algo está pasando y desgraciadamente el país no se entera, no hay transparencia. No conozco de organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, que estén permanentemente, hoy por hoy, visitando las cárceles y viendo qué es lo que está pasando. Y esto, Orlando, y es muy importante, no se trata de defender delincuentes, se trata de defender la dignidad de todo ser humano. Porque todo ser humano, preso o no, culpable o no, tiene un elemento, un núcleo esencial de la dignidad. Y esa dignidad no puede ser anulada bajo ninguna circunstancia, porque es consustancial al ser humano. En consecuencia, no se trata, como mucha gente piensa, están allí esos presos porque delinquieron y porque quieren. Insisto, si analizamos el porcentaje de presos con sentencia versus el enorme universo de personas privadas de libertad. Claro. Y ahí hay que poner un factor adicional, doctor Campaña, que muchas de estas personas que han encontrado muertas en las cárceles en los últimos días, si bien algunos casos son por tuberculosis, otros aparentemente es por una fuerte desnutrición. Y yo recuerdo que hubo ahí un litigio por el tema de la alimentación, que en teoría iba a mejorar con esos cambios, y mire usted estos resultados, ¿no? Ese es un pequeño detalle que hay que recordarle a la audiencia que ocurrió. Es más que un pequeño detalle, y hablemos puntualmente y con nombres. Cuando las cárceles estaban, en cuanto al servicio de alimentación, en manos de la Factoría, empresa de la que por cierto soy abogado, no ocurría esto que hoy está ocurriendo. Es decir, había problemas, sin duda, había muertos, sin duda, pero temas ajenos a la Factoría y al servicio de alimentación. Las muertes se producían en gran medida porque las cárceles estaban entregadas a los delincuentes y había el conflicto interno que el gobierno, teniendo la obligación de precaver y solucionar, no lo hizo. Entonces, lo que sí es claro y determinante es que la gente no moría de hambre, la gente no moría por mala alimentación. Resulta que sacaron a la Factoría con un invento enorme, recuerden, y esto hay que decirlo. Se inventaron a través del señor Neira que la Factoría era la empresa que metía armas a las cárceles y que por eso había armas adentro. Y decidieron terminar contratos de forma ilegal, no pagando, para luego de establecer mecanismos reservados de contratación. Y por lo que sabemos, mecanismos con empresas colombianas seriamente cuestionadas. Y no solo eso, sino que el sistema de alimentación a partir de entonces ha sido crítico, por eso las muertes. Y esas muertes, tarde o temprano, tendrán que dar responsabilidades, porque hay acciones, pero hay omisiones. Y cuando por omisión, falta de prestación de alimentación, falta de prestación de servicios de salud, hay gente que muere, eso se convierte en homicidios. Y los homicidios son penados. Claro, ¿cuándo se producirá? Cuando el Ecuador vuelva, y ojalá sea pronto, a tener un nuevo fiscal en el Estado.
porque lo que tenemos es cualquier cosa menos un fiscal. Entonces, la situación es crítica, es extrema, pero no exenta de responsabilidades. Tarde o temprano los responsables deberán, en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, deberán responder ante la justicia. El sistema de justicia ha dado muestras de contaminación en los últimos meses, o sea, siempre ha estado contaminado, pero creo que esta vez ya ha superado cualquier límite. Y este es un ejemplo de la denuncia que hizo el doctor Ramiro García en este espacio la semana pasada, señalando que el caso AAA, que por cierto su audiencia se ha diferido para el mes de enero, que es lo que estaba previsto inicialmente, ha sido utilizado para sancionar a 2 jueces que a su vez sentenciaron a un ciudadano serbio narcotraficante por lavado de activos. Es la denuncia que hizo en este espacio el doctor Ramiro García. La audiencia en el caso AAA se ha postergado para el próximo 31 de enero y se evidencia allí también una contaminación de la justicia a criterio de varios analistas. No sé cuál es el suyo, doctor. Buenos días. Le escuchamos sobre este tema. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cómo ha sido manejado el caso AAA, la sanción del juez Fierro, las amenazas al juez Serrano, el hecho de que él esté en el exterior y que se tenga que huir del país, prácticamente oponerse a buen recaudo, como se lo pueda definir, para hacer esta denuncia gravísima de presiones por parte de altos representantes de la judicatura que salpican al titular de esta función del Estado? Es muy fácil constatar que el caso AAA es un eslabón más en un sistema judicial absolutamente contaminado y que tiene responsables de la contaminación. Pero puntualmente el caso AAA, ¿de qué se acusa? Se acusa de la falta de control del señor Aquiles Álvarez y de sus compañías al destino final de los consumidores de ese combustible. Esa es la acusación. Sin embargo, si se revisan los contratos entre Copedesa puntualmente y otras, y el Estado ecuatoriano, a Copedesa lo que le corresponde es vigilar el proceso de comercialización hasta que llega a la estación de servicio. Pase después de la estación de servicio, es un problema del dueño de la estación de servicio. Entonces, aquí procesal y jurídicamente no existe nada. Pero para entender el caso AAA, es muy fácil. ¿Cómo nace todo este escándalo? Nace a partir de una denuncia del señor Neira, el mismo que denunció a la factoría y que vimos que fue una barbaridad, una patraña. Pues lo mismo es en el caso contra Aquiles Álvarez. Es una barbaridad. Pero yo mencionaba que aquí hay una contaminación absoluta, una pestilencia total en el sistema judicial. Pero esto tiene responsables. ¿Quiénes son los responsables puntualmente? 1. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, que debería renunciar. Número 1. ¿Por qué? Porque él fue quien postuló al señor Godoy, una persona que no califica para el cargo, importantísimo, fundamental en este país. Segundo, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que nombraron a Godoy tienen responsabilidad política. Tienen que renunciar los que todavía están. Tienen que irse. Tercero, la Asamblea Nacional. ¿Cómo es posible que el órgano del Estado llamado a fiscalizar no fiscaliza una atrocidad? Y la atrocidad no es solamente el caso AAA. Esto viene desde meses atrás. Y hay también una responsabilidad política en el presidente de la República, porque es el presidente de la República el superior del señor Neira, que permitió que a través de denuncias infames de Neira termine de perseguirse políticamente a ciudadanos en el Ecuador. Y por tanto, si queremos un saneamiento en el Ecuador, vital, fundamental, tiene que renunciar el presidente de la República. Esa asamblea, ojalá y se fuera a su casa. Los miembros del Consejo de la Judicatura, todos, porque ninguno se libra, todos deben ser destituidos. Y por supuesto ser llamados a juicio político los miembros del Consejo de Participación. Y un detalle no menor, y permítanme explicarlo de manera breve y sucinta. El artículo 181 de la Constitución establece la misión y las funciones del Consejo de la Judicatura. Y entre esas funciones está la medular, que es velar por la transparencia y eficiencia del sistema judicial. Velar significa cuidar más allá del cuidado normal, es extremarse, es no dormir, es tener toda la dedicación permanente para poder garantizar esa transparencia y esa eficiencia. El sistema judicial en los últimos meses está prostituido, contaminado, acabado. Ahí hay una corrupción tan grande que un juez anticorrupción, un juez
denuncia al director provincial del Consejo de la Judicatura como la persona que va a presionarlo. Y cuando se conoce que ese director provincial es brazo derecho del señor Godoy, y cuando se establecen los vínculos con un estudio jurídico invictus en la ciudad de Quito, en el que la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura es quien patrocina a narcotraficantes, en cuyo favor se realizan estas presiones. Esto es algo nunca visto de manera tan infame, descarada y pestilente en el Ecuador. Y esto no se resuelve sacando a Godoy. Tienen que irse todos, porque esto no es cuestión de sacar a Godoy para meter a cualquier otro vinculado con el mismo grupo o con la misma mafia que está gobernando este país. Entonces, si queremos una modificación del país en su conjunto, este sistema judicial corrompido tiene que sanearse, y el saneamiento no está en la cabeza de Godoy, está en la cabeza de todo el Consejo de la Judicatura, en la cabeza de todo el Consejo de Participación, en la cabeza del presidente de la Corte Nacional de Justicia y por supuesto en el presidente de la República. Y aquí permítanme hacer una brevísima consideración. Ha dicho el señor José de la Gasca que el presidente de la República no puede pronunciarse sobre el tema del Consejo de la Judicatura porque sería intromisión en una función del Estado. Pero cuando publicaban los rostros de los jueces de la Corte Constitucional, siendo él ministro de Gobierno, allí se estaba bien. Cuando se llevaba gente afuera de la Corte Constitucional, cuando fue el presidente liderando una marcha para presionar sentencias en la Corte Constitucional, allí sí estaba bien. Entonces estamos ante una hipocresía vestida de democracia que ya provoca hartazgo en los ciudadanos. La pestilente función judicial no puede seguir como está. Esto tiene que ser reformado bajo pena de que si no lo hacemos, Ecuador definitivamente está condenado, sin posibilidades de cambio. Pero Joffre, yo le quería preguntar a propósito de eso para explicar y reflexionar también conjuntamente, si es posible, ¿cuáles son las responsabilidades políticas del presidente de la República en esta crisis pestilente, abrumadora que vive el sistema judicial, el régimen judicial en general? Porque podríamos pensar que él, como usted acaba de mencionar, no se mete en nada, por supuesto, no pasa en nada, no está en nada, obviamente, pero por otro lado, también es cierto que estos funcionarios que están ahí han sido muy, muy apegados. En una declaración que hizo el propio presidente de la República, cuando le consultaron con una sola palabra cuál era su criterio sobre Godoy, dijo un tipo valiente. Valiente y hábil, mencionó, ¿no? Hábil, perdón, sí. Ajá. El presidente de la República tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Uno, porque es el jefe de la bancada de ADN. Es decir, es quien ordena a la Asamblea hacer o no hacer algo. Número uno. Segundo, tiene la iniciativa legislativa para proponer los cambios que el país requiere. Una enorme responsabilidad. Estamos ante un caso de responsabilidad por omisión. Y no estamos hablando de la responsabilidad jurídica. Y esto es muy importante decirlo. Es responsabilidad política. Es decir, las grandes decisiones políticas de las cuales se origina eventualmente un proceso de fiscalización a una entidad fundamental para el buen funcionamiento del Estado, como es el Consejo de la Judicatura, nace justamente de una decisión de quien tiene la influencia y el poder para influir en la Asamblea Nacional. Porque si el presidente de la República le dice a su bancada, iba a decir algo que prefiero evitar, les dice a los legisladores, procedan políticamente, la ley permite ese proceder políticamente cumpliendo con los términos, debido proceso, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una omisión bárbara y una omisión que se produce, entre otras cosas, ¿por qué? Y a mí me apena decirlo. Porque yo creo que el presidente de la República está muy cómodo pues con lo que está pasando. Porque si él tiene el control sobre Godoy, sobre el Consejo de la Judicatura, es muy fácil sentirse muy cómodo cuando se es dueño del Poder Judicial. Entonces, de allí que la responsabilidad política del presidente de la República es ineludible, no la pueden esconder. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en el Ecuador, hoy por hoy nos damos cuenta que institucionalmente no pasa nada, que personalmente quienes son llamados a dar un paso al costado, a renunciar, como Godoy, de repente aparece como víctima. Godoy jamás debió ser presidente del Consejo de la Judicatura, jamás, por los antecedentes que tenía, los antecedentes de su esposa, que iban a impedir justamente que actúe con transparencia. Sin embargo, está allí. Y no es solo
ese caso, ¿no? Hay otros más que se han ventilado y que, bueno, ahora es la coyuntura, pero en la Asamblea y en el ámbito político, al parecer, como en muchos otros casos, no va a pasar nada. Y la función judicial va a cerrar este año con deudas pendientes, doctor Campaña. A su criterio, ¿cuáles son esas deudas pendientes? No ha habido renovación en cuanto a jueces, qué decir del tema de los fiscales. En fin, hay muchas deudas. A su criterio, ¿cuáles son esas deudas y cuáles debería ser la prioridad para el 2026 en el ámbito de la función judicial? Más que deudas, ya la función judicial está quebrada. Usando, por ejemplo, está quebrada. Allí no hay nada que hacer. Allí no es cuestión de inyectar dinero, salvar, emitir acciones. Nada, es un sistema judicial podrido, corrompido. Por tanto, posibilidades de cambio con la gente que está gobernando, ninguna. Ninguna. Desgraciadamente es así. Ahora, no hay funcionamiento real de ningún tipo. Vaya usted a ver cuánto demoran los juicios. Yo personalmente, que ejerzo y ejerzo todos los días, tengo sentencias dictadas hace más de un año que no se pueden ejecutar. Y no se pueden ejecutar porque los tribunales están colapsados, cuando no presionados para que no se ejecuten sentencias, especialmente si son en contra del Estado. Hay corrupción en todo lado. Vaya a ver esos jueces de San Borondón. Vaya a ver esos jueces de San Borondón. Yo tengo amigos en el sistema judicial, hablo con jueces y me comentan, por ejemplo, jueces penales, las presiones que les está imponiendo el director provincial del Guayas, del Consejo de la Judicatura. La gente sabe al interior de la función judicial lo que pasa. Lo que ocurre es que hay miedo. Y mire cómo no será el miedo que el juez que acaba de renunciar, siendo de la Corte Nacional Anticorrupción, un juez anticorrupción, tiene que salir del país porque tiene miedo de que lo maten. Imagínense usted lo que pasa con los jueces de Durán, de cualquier ciudad, de Guayaquil, de Quito, por supuesto, y de otros lados. Están amenazados, están a merced del crimen y de los políticos. Me refiero a merced del crimen organizado y de los políticos. Entonces, un sistema judicial secuestrado no puede liberarse cuando los secuestradores siguen en funciones. Pero, Joffre, yo sé que a nivel político hay unas condiciones, hay unas discusiones, hay unas reflexiones, pero lo que más duele es lo que nuestras audiencias, nuestros amigos, cercanos, familiares, cuando tienen que enfrentar un juicio la pasan re mal. Si pierden, si les roban un carro, dan por hecho de que no lo van a recuperar jamás y que el proceso, si descubren al autor, jamás se va a culpar ni a sentenciar. Los casos de alimentos, de madres, es decir, la situación para el común de los mortales en el campo de la justicia es sumamente más grave. De hecho, se ven colas en los espacios de los juzgados y demás, y solamente pararse un minuto ahí es para entender que estamos muy, pero muy jodidos. Había una expresión muy conocida, ¿no? Una especie de maldición, que decía que entre abogados te veas. Hoy día es mucho más grave, hoy día es que entre jueces te veas. Efectivamente, los ciudadanos que hacen uso del sistema judicial viven un infierno, una pesadilla, un drama. No es una persona, son miles de ciudadanos que enfrentan esta barbaridad en el día a día. Y efectivamente, muchísimos delitos, por ejemplo, no se denuncian. No se denuncia porque la gente sabe que no pasa nada con la denuncia. Sabe que si presentan la denuncia, desde que le están presentando, están siendo objetos de extorsión. Se sabe. Le roban un vehículo, quiere recuperar el vehículo, que según la ley es inmediato. Tiene que implorar porque se haga la pericia. Y el perito viene y le cobra. Y le fijan un monto a nivel de función judicial al perito. No, y el perito no lo acepta y negocia por debajo de la mesa. Entonces hay un problema con la policía, con los que investigan, con los peritos, con las secretarias de fiscales, con los fiscales, con los amanuenses, con los jueces. Todo está contaminado, Orlando. Todo está contaminado y no hay intención, no hay la más mínima intención de que esto cambie y mejore. ¿Por qué? Porque desde que la justicia se convirtió en un botín político y económico, los dueños de los botines están felices. Y desgraciadamente sabemos quiénes son los dueños de estos botines. El otro día había una polémica alrededor de, creo que unas declaraciones suyas, no estoy muy seguro, a propósito de que nada ha cambiado, pero también habría que ver las condiciones en las que se desarrollaba la justicia en los procesos que se implementaron, por ejemplo, con la presidencia de Gustavo Yalc. ¿Usted cree que efectivamente ese salto que se dio en ese momento debió continuarse o por el contrario, esa continuidad no se pudo desarrollar por el odio político y por el celo político o por el prejuicio político que hay, por ejemplo, hacia lo que se hacía en la época de la Revolución Ciudadana?
No, yo he sido muy crítico de la época de Yalc y lo mencionaba en foros públicos y privados y sostenía que antes de la revolución y de Yalc y de la reforma del sistema había unas condiciones físicas deplorables para un sistema judicial ciertamente contaminado, no al extremo de hoy, pero contaminado. Lo que pasó con Yalc es que había aire acondicionado para la contaminación. Es decir, el problema de la época de Yalc y del gobierno de Rafael Correa fue que construyeron edificios lindos, bonitos, robando en la construcción de esos edificios. Vaya usted de Orlando a la Florida, al complejo judicial, el sistema eléctrico y aire acondicionado nunca funcionó como corresponde. ¿Por qué? Porque se robaron el dinero. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron una gran reforma física, bonitos edificios, lindos edificios, algunos, como insisto, con estos errores, pero a nivel interno no cambió nada. Recuerde, Orlando, por favor, la influencia que tenía Alexis Mera en los juicios. Era una influencia enorme. Entonces, no es que en el correísmo, por llamarlo a definir una etapa, el sistema cambió en su fondo, en su estructura, en su deber ser, que es el administrar justicia. Mejoró sin duda en la parte física. Pero luego, con el abandono o la salida del correísmo, Moreno, Lasso y ahora Noboa, nunca la función judicial estuvo peor. Nunca. Entonces no se trata de que no dejaron que ya construyera un sistema distinto. Lo que pasa es que también se tomaron la justicia. Acuérdese el caso, Orlando, del juez Paredes. El juez Paredes, que le llevaron la sentencia hecha, la famosa sentencia Chucky 7, y que yo como abogado lo demostré hasta la saciedad al fiscal Antonio Bagliardo, con informes periciales. ¿Cuál fue el resultado? Que el juez Paredes fue ascendido a la Corte Provincial. Y al día de hoy, el juez Paredes sigue siendo miembro de la Corte Provincial. Y en algún momento creo que fue hasta candidato a ser presidente de la Corte. Entonces, hubo un proceso físico importante, hay que reconocerlo, con la falencia, pero físico importante. Se inyectó dinero importante, sí, pero no se trabajó en el fondo, que es dotar a los jueces de independencia. Eso no se logró. Y luego no solo que no se logró, ya con los gobiernos posteriores, eso fue destrozado completamente. Hoy día la infraestructura es un desastre. No hay tinta para que notifiquen una boleta, no hay tinta para que se impriman providencias, le piden a las partes, esto nunca se ha visto en el Ecuador, les piden a las partes por providencia a los jueces, por favor traigan papel y traigan hojitas para poderles despachar porque no tenemos nada. Y hay un abandono absoluto desde el gobierno que implica no solamente este botín político para apropiarse, sino que les interesa que el sistema no funcione. ¿Por qué? Porque en un sistema que no funciona para nada, es más fácil controlarlo. Entonces estamos ante una decadencia absoluta, Orlando, absoluta. Pero también, ¿qué implica que se hayan suspendido todos los procesos de evaluación que quedaron suspendidos desde el 17 para acá? Es decir, se nombran jueces alternos, temporales, fiscales. Tenemos un fiscal que es del subrogante, la fiscal que ejerció el cargo por algún tiempo no tenía los méritos ni académicos para ejercer el cargo. Es decir, ese proceso propio de la función judicial, sin interferencia de otros poderes, también es muy, muy complicado. Y lo que se ha dicho en los últimos días, si antes, para coincidir en parte con lo que usted mencionaba, había cierta interferencia política, ahora resulta que ya no es solamente justicia y política, ahora es justicia y narcotráfico. El tema hoy es mucho peor, sin duda, mucho peor. Porque había, insisto, esta injerencia política evidente, pero también hay que rescatar algo. Para el ciudadano normal, común y corriente, que no tenía casos importantes ni con trascendencia pública, había una mejoría en el sistema, sí, una cierta mejoría en el sistema. Con los años que pasaron, Moreno, a partir de Moreno, siendo muy claros, el sistema fue ya entró en una decadencia total. Y hoy día tocó fondo como nunca. No es solamente un país que se permite tener un fiscal como Alarcón, el subrogante del subrogante. ¿Cómo llega Alarcón allí con decisiones ilegítimas? ¿Cómo llegan los otros fiscales como el de Pichincha, el señor Gaibor? ¿Cómo llegan? No llegan por concursos ni méritos ni nada. Llegan por disfraces o pantomimas de procesos de selección. Llegan porque son amigos de la mujer de un funcionario o son premiados porque al hijo de algún funcionario le envían de cónsul a cualquier otro país. Es decir, hay una contaminación, una podredumbre tal en la que no se salva nadie políticamente. Por eso creo que la responsabilidad política está desde el presidente de la República, pasando por la Asamblea Nacional, pasando por el Consejo de Participación Ciudadana, pasando por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que debería renunciar ya,
Y además a mí me alarma, me asombra y me indigna que el resto de la Corte Nacional de Justicia guarde un silencio impresionante. Pues. Es decir, me van a decir a mí que los jueces de la Corte Nacional de Justicia no saben lo que pasa en la judicatura del país, pero guardan un silencio inexplicable, salvo que también estén amenazados, atormentados y que tengan unas presiones enormes sobre sus hombros. Pero creo que el punto central que debe llevar a la discusión del Ecuador es muy sencillo, es la independencia judicial. ¿Cómo se logra independencia judicial en el Ecuador? ¿Cómo se logra que los jueces puedan obrar con tranquilidad? Y sabe Orlando por qué no obran con tranquilidad, porque saben que sus fallos no son libres, porque sus fallos van a ser evaluados por un consejo de la judicatura, que todos sabemos que no sirve, que no funciona, que libera a quienes no debe liberar y que sanciona a quienes no se alinean. Entonces los jueces están sometidos a este consejo de la judicatura que no ofrece ningún tipo de garantías de nada. Por tanto, salvo que se vayan todos a su casa, aquí no hay posibilidad real de cambio. Pues, doctor Campaña, usted señala que todo el sistema judicial está contaminado, está quebrado. ¿Podría ser el caso Malvinas una excepción o allí también la justicia quedó debiendo? No, yo creo que el caso Malvinas implicó, número uno, una demora en un caso tal vez el más importante del país y el que más dolor ha causado. Segundo, este caso Malvinas que debiera ser ejemplo o símbolo de un Estado que no perdona, al final es una sentencia que afecta a unos cuantos militares, hoy día sí se los puede llamar unos cuantos criminales, pero cuyas cabezas que los han mandado en definitiva a muchas de estas conductas, siguen estando allí y no les pasa nada. ¿Cómo es posible que después de esta sentencia, sin duda alguna, el ministro de Defensa siga allí sentado? El mismo ministro que llamó a los chicos casi delincuentes, y sigue allí. No pueden ser. Entonces, la sociedad también es la que tiene una enorme responsabilidad. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo después del caso de las Malvinas hubo un ecuatoriano que vote por un gobierno que tenía a ministros responsables políticamente de estas barbaridades. Sin embargo, es parte del problema de la sociedad entera, ¿no? Pero insisto, el caso de las Malvinas no es que la función judicial es una maravilla, es un caso en el que tenían que juzgar porque las pruebas eran evidentes, irrefutables, llamó a una indignación nacional este suceso y por tanto la Corte tenía que hacerse eco de esta situación. Pero, insisto, el problema más allá de la sentencia es que el ministro de Defensa sigue sentado y por tanto no es el único caso de las Malvinas. Hay muchísimos otros casos que han sido denunciados, desapariciones forzosas, etcétera. Y los responsables políticos siguen sentados allí como que sin nada, como que no es con ellos. Esto es intolerable, inaceptable. Yo tengo una última pregunta nada más, Joffre, para despedirnos también, porque ¿hasta dónde estas condiciones en las que estamos viviendo después de la declaratoria del conflicto armado interno desde el 9 de enero del año 2024 coadyuvan o son el manto que cobija toda esta cantidad de barbaridades bajo la justificación de que hay que combatir a la delincuencia? Hay mucha gente que en el Ecuador pide conductas o actuaciones tipo Bukele, ¿verdad? Y ponen a El Salvador como el ejemplo, el modelo a seguir. Sepan, Orlando, que en El Salvador el 90% de los presos no tienen sentencia. 90% de los presos no tienen sentencia. En El Salvador, en las cárceles, hay más de 100.000 presos, 108, 110.000 detenidos, según última información. De esos 108 o 110.000, aproximadamente 100.000, o entre 90 y 100.000, no tienen sentencia. En El Salvador, la prisión preventiva se puede mantener hasta 7 años. Es decir, pueden tener a una persona hasta 7 años presa por tener tatuajes. ¿Qué hicieron en El Salvador? Entraron a barrios enteros, a los más peligrosos, y se llevaron a todo el mundo, metan los presos. Ya se verá en 2, 3, 4, 5, 6, 7 años si tienen responsabilidad o no. Claro, se ponen estos ejemplos y los traigo a colación, porque muchas veces se piensa que en Ecuador hay que hacer lo mismo. No, no se puede hacer lo mismo, porque esa gente que pasa un día presa, sin una razón real para estar privada de su libertad, es gente que ha perdido por parte del gobierno ese don esencial que es el de la dignidad. Eso no lo podemos permitir en el Ecuador y por tanto aquí hace falta una profunda reforma, pero la profunda reforma empieza por reformar
cambiar a las cabezas. El Ecuador necesita ejemplos de liderazgo honesto, transparente, eficiente. Gente que no use o no piense que la justicia es para llegar y enriquecerse. Gente que no piense que el poder es para enriquecerse. No podemos, como ecuatorianos, tolerar este hedor nauseabundo que proviene de lo que estamos viviendo. El país requiere una renovación absoluta, total de la clase política y por todo una depuración total de las instituciones. No podemos como ecuatorianos permitir que las instituciones se conviertan en alcahuetes de la corona. Para finalizar, doctor, yo quiero apelar a su criterio político, ya dejando a un lado el tema judicial. El país está terminando este 2026 con un presidente viajero, bastante ausente de la gestión administrativa del Estado y con cifras en rojo en varias materias: seguridad, salud, generación de empleo, en la situación económica de la ciudadanía. Puede ser que por allí las cifras del Banco Central digan otra realidad en el tema macroeconómico, pero en la economía la gente no siente esas supuestas mejorías. ¿Cuál es la evaluación política que usted hace de lo que ha sido este 2026 para el país? 25. El presidente de la República se pertenece a un grupo de élite del Ecuador que es el sector agroexportador. Y es un presidente que ha gobernado para afianzar el sector agroexportador. Por tanto, hay unas élites que están felices, porque ciertamente, si analizamos los resultados desde el punto de vista de los agroexportadores, se puede decir que ha habido un crecimiento importante. El problema es que ese crecimiento importante llega a las élites, las que se vuelven más ricas, porque los trabajadores de esos grandes entes empresariales siguen ganando sueldos que no les permiten vivir con dignidad. Y eso hay que decirlo. Y entonces, como es simplemente un sector de la sociedad importante para la economía del Ecuador, sí, el que está feliz, pues el resto está siendo objeto y ha sido objeto de un abandono total de la presencia y función del Estado. Y que además se enmarca en la visión ideológica del gobierno. La visión ideológica del gobierno es el sector privado primero. No nos interesa el sector público, el sector estatal. Es decir, no creen en el sector estatal como dinamizador de la economía, sí en la gestión del sector privado. Pero resulta que el sector privado, agroexportador, que está ganando más dinero que nunca, la pregunta que hay que hacerse es, ¿dónde está invirtiendo sus ganancias? ¿Se está invirtiendo en el Ecuador? No, al punto de que la generación de empleo se mantiene en los mínimos, es decir, no es que hay una mejoría como tal, sino de crecimiento, pero digamos que se mantiene en los estándares normales de este país. Pero mientras eso ocurre y se hacen millonarias inversiones en el exterior, los sectores sociales del Ecuador están absolutamente abandonados. Es inaceptable, por ejemplo, que el Ecuador ha tenido unas ventas impresionantes en sectores como banano, como cacao y otros, y tengamos gente que se muere porque no se puede pagar una diálisis. Eso es inaceptable, eso es insostenible. Es un modelo que está fracasado desde el punto de vista social y que tendrá un fracaso mucho más sentido conforme pase el tiempo. Entonces, en definitiva, mi evaluación del año 2025 en cuanto a los efectos políticos de una forma de gobierno es que ha sido un gobierno orientado a beneficiar al sector agroexportador del país y que ha cerrado los ojos ante la profunda crisis social que soportan la mayoría, millones de ecuatorianos que no tienen las condiciones para vivir con mínimos de dignidad.